Hay poder sin igual poder en Jesús, que Él murió. Hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hoy vamos a ver solo la mitad del mensaje, porque tenemos la celebración de la Cena del Señor. Y quiero empezar esta mañana diciendo que todos los que somos papás, todos los que somos padres de familia, ¿verdad que nos ha producido a nosotros una alegría cuando vemos a nuestros hijos crecer? ¿Sí o no? Da una alegría. Ver a nuestros hijos cómo van creciendo. Como por ejemplo, produce una alegría cuando ese niño empieza a dar sus primeras sonrisitas. Y la mamá se pone contenta, o el papá. O cuando de pronto le empieza a salir su primer diente. Y estamos felices los padres. Y tal vez algunos hoy están experimentando eso. Que tienen un bebecito, de un pequeñito bebé que está ahí, empezando a crecer. O cuando dan los primeros pasos. ¡Wow! Nos emocionamos y ahí vamos atrás, pero felices. Para mí no era tanto alegría, porque terminaba con dolor de cintura por mi altura y yo tenía que agarrar a mi hija ahí. Entonces, lo más fácil fue pasarle una toalla debajo de los brazos de ella y para no agacharme tanto. Pero es una alegría, ¿sí o no? Da felicidad al papá, trae felicidad a la mamá. O cuando de pronto empiezan los niños con sus primeras palabras. Papá, papá. Mamá, papá. Y uno ahí está al tanto para ver a quién le nombra primero, a la mamá o al papá. Todo eso, queridos hermanos, es alegría. Todo eso, queridos hermanos, habla de crecimiento. Y también no solo a los padres da alegría, sino también los niños experimentan alegría. Cuando ellos empiezan a hacer estas cositas y más de los que yo acabo de nombrar. Para ellos, queridos hermanos, es agradable. Y ellos se dan cuenta, en su pequeñez, se dan cuenta que ellos están creciendo. Ahora me paso a la vida cristiana. Esto es en la vida física. En la vida cristiana, queridos hermanos, también hay cosas que nos dicen que estamos progresando en nuestro cristianismo, que estamos creciendo en nuestra madurez espiritual. Empezamos nosotros con nacer espiritualmente, pero después tenemos que ir creciendo. Tenemos que empezar a dar esos primeros pasitos en nuestra vida espiritual. Y cada día ya no es un paso, sino que es 2, un poquito más, 3, 4, y así vamos creciendo. Eso nos está llevando, queridos hermanos,
a la madurez. Así como cada cosa que experimentó su hijo cuando era pequeño, todo eso apunta hacia la madurez de ese niño. Ahora tal vez le tiene a usted a su hijo o a su hija a la par. Ya no es el bebecito que cuando daba sus primeros pasos, cuando estaba diciendo sus primeras palabras, ahora es todo un joven, todo una señorita. Habla, queridos hermanos, de madurez. Pero ¿saben qué? Conforme la persona va madurando, va adquiriendo responsabilidades. ¿O no? Va adquiriendo responsabilidades. Ya. Conforme va creciendo, por ejemplo, las señoritas, conforme van creciendo, y a la mamá le va dando responsabilidades. Tal vez que le ayude a lavar los trastes, que le ayude a barrer, que le ayude a tender la cama. En el varón, ya el papá le empieza a darle responsabilidades como: ¿me ayudas a lavar el carro? ¿Me ayudas a hacer algo en la casa? Como arreglar algo que la esposa le ha estado pidiendo al esposo desde hace un año atrás. ¿Cuándo vas a arreglar tal cosa? Ya, algún día, ya. Y ese día por fin llegó. Y le toma a su hijo varón como ayudante. Pásame el martillo, pásame el metro, pásame esto, anda para allá, vení para acá. Todo eso, queridos hermanos, son responsabilidades. Conforme vamos creciendo físicamente, vamos también teniendo responsabilidades. ¿Y saben qué cosa? Cuando logramos cumplir esas responsabilidades, ¿saben qué producen uno? Una satisfacción. Por ejemplo, los niños cuando terminan su primaria, es una responsabilidad. Y terminan la primaria, y ahí ¿qué hace? Logré. Pero el papá le dice: una parte. Ahora te toca la otra parte, la secundaria. Y luego le toca la universidad. Cada responsabilidad, queridos hermanos, cuando uno lo cumple, trae satisfacción. Asimismo es en la vida cristiana. Conforme vamos creciendo, queridos hermanos, vamos adquiriendo responsabilidades. Yo he estado mirando, por ejemplo, siguiendo mucho el asunto de los migrantes allá en Estados Unidos. Y todos los migrantes hablan de sus derechos. Todos los que defienden a los migrantes hablan de los derechos. Pero nadie ha hablado de sus obligaciones. Todos tenemos obligaciones que cumplir. Esas obligaciones, queridos hermanos, es resultado de nuestra madurez. Yo, conforme voy madurando, voy adquiriendo compromisos, voy adquiriendo una responsabilidad, voy adquiriendo queridos hermanos, unas obligaciones. En mi vida espiritual también es así. Ustedes y yo tenemos obligaciones que cumplir, tenemos responsabilidades que cumplir, y una de esas es el bautismo. Bautizarse, queridos hermanos, es una responsabilidad suya. Y cuando usted se bautiza, siente una satisfacción porque logró algo. Otra responsabilidad, queridos hermanos, es el servicio. Todo eso, queridos hermanos, habla de ¿qué? De madurez cristiana. Pero a la par de que hay responsabilidades, de que hay logros, lamentablemente también hay
cosas negativas. Hay cosas negativas. Y de eso es lo que yo voy a hablar hoy y el próximo domingo. Algunas cosas negativas que se dan en el cristiano maduro. Algunas cosas negativas que se dan en el cristiano maduro. Pero eso es parte de la madurez. Encontrar algunas cosas negativas. Y hoy, como dije, vamos a ver solo dos. Y el próximo domingo vamos a ver otras tres. Y vayamos por favor al libro de Efesios capítulo 4. Y vamos a ver cuáles son las cosas negativas en la madurez cristiana. ¿Cuáles son las cosas negativas en la madurez cristiana? Voy a leer del versículo 17 hasta el 25. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas nosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Ya no andéis como los otros gentiles. En otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, ya no anden como los otros gentiles. ¿Sí? ¿Por qué les dice el apóstol Pablo que ya no deben andar? Y recuerde, querido hermano, que esta carta fue dirigida a una iglesia. Esta carta fue dirigida a un grupo de cristianos. Es como que esta carta hubiera sido dirigida a ustedes. Y el apóstol Pablo les dice a ustedes, ya no anden como los otros gentiles. Y dice gentiles son aquellos que no tienen a Cristo Jesús. Así se les llamaba a aquellos que no eran creyentes, gentiles. Y les dice, queridos hermanos, en otras palabras, que ellos tienen que ser diferentes. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. De modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo. Si los hermanos de Corinto, los hermanos de Éfeso y ustedes están en Cristo Jesús, ustedes son ¿qué? Nuevas criaturas. Y por ende, como nuevas criaturas, ustedes tienen que ser diferentes. Ustedes ya no son del montón. Ya,
¿Me di a entender, hermanos? Ya no son del montón. Ustedes, si tienen a Cristo en su corazón, el apóstol Pablo les dice esta mañana que ya no anden como los otros gentiles. Dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, y Efesios 2, del 1 al 3, y a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Anduvisteis en otro tiempo. Lo que Pablo está diciéndole es, no anden como solían andar. ¿Ya? No andemos como solíamos andar antes de conocer a Cristo Jesús. Por eso, queridos hermanos, ser cristiano es un reto. Ser cristianos, queridos hermanos, es ser diferente. Por eso dice el apóstol ahí en el capítulo 2 a la iglesia de Éfeso, no anden como solían andar. ¿Y cómo solían andar ellos antes de conocer a Cristo Jesús? Veamos. Voy a quedarme en Efesios 2. Voy al versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Número 1. Siguiendo la corriente de este mundo. Antes, queridos hermanos, seguíamos a la corriente de este mundo. El mundo iba para acá. El mundo siempre está en dirección contraria a la dirección de Dios. Si Dios está aquí, el mundo está yéndose en dirección contraria. Y antes, ustedes y yo andábamos en esa dirección, alejándonos cada día más y más de Dios, ¿sí o no? Ustedes y yo. Y como dice un dicho ahí, donde está Vicente va la gente. ¿Ya? El mundo está allá y allá vamos. Todo el mundo lo hace, también lo hacíamos nosotros. Todo el mundo miente, mentíamos también nosotros. ¿Verdad que sí? Todo el mundo peca, pecábamos también nosotros. Cuando éramos jóvenes, los que ya somos adultos, en esa época, tomar, fumar, mentir, engañar, tomar, todos, a tomar, a fumar, a engañar en el colegio, engañar a los padres y todo un sinnúmero de cosas que el mundo hace. Y dice el apóstol Pablo que antes nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Y este mundo, queridos hermanos, va camino a la perdición. Por eso es que el mundo está como está. En Argentina ya se aprobó el aborto. Ayer hubo una marcha, entre comillas, del orgullo gay allá en Quito. Miren, queridos hermanos. Y así el mundo, un día van a querer aprobar el matrimonio entre personas y animales. Aunque hace unos años se casó no recuerdo por dónde, un hombre se casó con una cabra. Y después van a empezar a pedir todo eso. Ya,
Y ahí va la corriente. Ahí va. Esa es la corriente que el mundo sigue. Alejarse de Dios. Y antes nosotros estábamos siguiendo esa corriente. Y luego dice, en el versículo 2. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Conforme al príncipe. ¿Quién es ese príncipe? Satanás. Antes, queridos hermanos, nosotros andábamos haciendo lo que el príncipe de la potestad del aire, y en otras palabras, hacíamos la voluntad de Satanás. Antes, queridos hermanos, estábamos de acuerdo con el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Y Satanás siempre está en contra de Dios. Siempre. Y antes nosotros estábamos en contra de Dios, ¿o no? Nos hablaban de Dios y no me vengan a mí con cuentos. No me vengan a mí con fábulas, con mentiras. Es que la religión es el opio del pueblo. Es que Cristo no es religión. Cristo no es religión. Cristo es una relación personal con Dios. Pero eso es lo que quiere Satanás. Y si usted se convirtió siendo joven o ya adulto, vivió las cosas del mundo, en algún momento usted rechazó el evangelio. Yo rechacé el evangelio varias veces. Yo me burlé del evangelio varias veces. Y creo yo que ustedes también en algún momento rechazaron el evangelio, porque esa es lo que quiere Satanás, que el mundo rechace a Cristo Jesús, que el mundo rechace el evangelio. Y nosotros andábamos antes rechazando, tal vez abiertamente y en algunos casos solapadamente. Pero ese era nuestro andar. Y este ser, Satanás, se frotaba las manos diciendo: ay, qué bueno. Hacen mi voluntad estos hombres, estas mujeres, estos jóvenes rebeldes, contumaces. Ay, qué rico. En mi voluntad, porque esa es la voluntad de Satanás. ¿Qué creen que ayer Satanás estaba gozando en ese desfile del orgullo gay? Ya, toda esa gente creen que ellos tienen libertad para eso. Ellos creen que están haciendo su voluntad, pero no saben que atrás, que ellos son unos títeres de Satanás. Eso usted y yo andábamos. Pero no solo eso, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos ¿de qué? De nuestra carne. Los deseos de nuestra carne, queridos hermanos, es siempre lo malo. Nuestra carne está inclinada a hacer lo malo, a buscar lo prohibido. Queridos hermanos, nuestra carne está inclinada a desobedecer a Papá Dios. Ya. Es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Solo medite usted en algún momento
Cuán fácilmente le era a usted mentir, pero decir la verdad le costaba. Es porque la carne está inclinada a la mentira. Qué fácil es engañar, qué fácil es decir malas palabras. Qué fácil es, queridos hermanos, venir a la iglesia a las 10:30. Pero haga el esfuerzo de venir a las 10, le va a costar. Porque la carne está inclinada a la impuntualidad. Hemos sido, queridos hermanos, dominados por la carne. Y voy un ratito al libro de Primera de Juan, capítulo 2, dice, versículo 16, Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, y una cosa de lo que hay en el mundo es los deseos de ¿qué? De la carne. Y la palabra deseos quiere decir pasiones. ¿Ya? Pasiones. Carne. Me voy al final del versículo 16. No proviene del Padre, sino ¿de qué? Del mundo. Las pasiones de la carne no vienen de Papá Dios, vienen del mundo. Y pasiones, hablo, queridos hermanos, todo aquello inclinado a hacer lo malo. Y esto antes que hacíamos. Pero no solo eso. Vea, versículo 3. Regresemos a Efesios 2. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuál era la otra cosa que hacíamos? Era satisfacer los deseos de la carne y de la mente. ¿Ya? De la carne quiere decir accionar. Y de la mente decir pensamientos. ¿Sí? Codiciar. ¿Ya? Eso es, por ejemplo, un pensamiento. La codicia. Pero la codicia le puedo llevar después ¿a qué? A la acción. Yo puedo codiciar a una mujer siendo casado. Y le doy vuelta al pensamiento, vuelta y vuelta y vuelta. Y tarde o temprano estaré después pecando en el adulterio. Eso, queridos hermanos, a una mujer o a un hombre, porque las mujeres no se libran de eso. Por si acaso, a veces le tiran mucho a los hombres, que estos hombres cochinos, que por acá. Pero hay mujeres también, siendo casadas, codicia a otro hombre. Y eso, queridos hermanos, es y cuando alguien, y eso mejor dicho, la palabra de Dios en boca del Señor Jesús dice, eso se llama adulterio. Porque ya adulteró ¿en qué? En su corazón. Hermanos, antes estábamos aquí, vivíamos para satisfacer los deseos de la carne. Tomar, fumar, drogarse, pelear, malas palabras, faltarle el respeto a papá, a mamá, copiar en el colegio, faltarle el respeto a los maestros. Eso muchos hacíamos. Y lo otro de la mente, codiciar, maquinar cómo vengarme de X persona. Todo eso, queridos hermanos,
Dice el apóstol Pablo en esta versión que yo tengo, no anden como solían andar. Ya, esto es, queridos hermanos. Ahora, ¿cómo anda el mundo hoy? Vamos, por favor, al capítulo 4 del libro de Efesios, versículo 17. ¿Cómo anda el mundo? Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, tiempo presente. Aquí está cómo anda el mundo. El mundo anda, dice, en la vanidad de ¿qué? Perdón, de su mente. ¿Ya? Habla, queridos hermanos, aquí de la vanidad de su mente. Es la forma en cómo el mundo va. Andan en la vanidad de su mente vacía. Sí, porque vanidades de vanidades, dice el predicador, todo es ¿qué? Vanidad, es inútil. La palabra vanidad quiere decir inútil, quiere decir vacío. Sí, de ahí viene, dice, esto es lo que el mundo hoy anda, atrás de cosas vacías, inútiles, que no ayudan para nada. Número 1. Número 2, versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecidos. Ya. En otras palabras, la mente cauterizada. Da pena decir, pero allá en Centroamérica, la gente mata por $12. Hay sicarios que le cobran a uno $12 por despachar a otra persona. Por $12. Ya, una vez le agarraron a un adolescente como de 15 años. Mató a un vendedor en una tienda, al dueño de una tienda. Y le preguntaron, porque ¿por qué le hizo? No, es que me pagaron para que mate a esa persona. ¿Y cuánto te pagaron? Estoy haciendo ya la conversión, ¿no? $12. Eso es lo que vale. $12. La vida de esa persona es lo que costó. Vean, queridos hermanos. ¿Y estás arrepentido? Le preguntó el periodista. No. Tranquilo el patojo ahí. No. El joven, adolescente, 15 años. Y después investigando resulta que este muchacho no era la primera vez que había matado. Era un sicario de edad de 15 años. Vean, queridos hermanos, y esa es la punta del iceberg, porque hay una cantidad de maldad dentro de la juventud, y no solo dentro de la juventud, sino de la gente en general, a nivel mundial. Están con el entendimiento entenebrecido, ya está cauterizado. Ellos ya no entienden, ya no comprenden, ya no hacen la diferencia entre el bien y ¿qué? Y el mal, entre su derecha y su izquierda, ya no hacen la diferencia. Para ellos les da lo mismo, lo uno que lo otro. Y esto me lleva, queridos hermanos, a la tercera cosa que está en el versículo 18, al final. Dice,
por la dureza de su corazón. El corazón de ellos ya está duro, ya son insensibles. Por ejemplo, mataron hace unas semanas atrás, vi en la prensa ya, tengo mucho todavía lo de Centroamérica, pero mataron a la mamá delante de sus dos hijos. Y ella iba a ir en la mañana a dejarle a sus dos hijos en la escuela y ahí, pam, pam, pam. Hermanos queridos, yo le estoy dando referencia de allá, pero aquí ha de haber lo mismo. Espero que no. Pero si hay que sea uno que otro, allá es casi el pan de cada día. ¿Y por qué, queridos hermanos? Porque dice, tienen el corazón ¿qué? Duro, por la dureza de su corazón. El corazón de la gente del mundo, queridos hermanos, está tan duro que solamente un milagro de Dios puede quebrar ese corazón. Solamente un milagro de Dios. Y tal vez usted y yo estuvimos en algún momento con un corazón duro y por la misericordia de Dios ese corazón se hizo pedazos. Ese corazón de piedra se hizo pedazos y ahora es un corazón lleno de la palabra de Dios. Como también he oído testimonios de gente, allá se les llama las pandillas, mareros, de gente que fueron mareros, pandilleros, sicarios, pero que fueron un día tocados por el evangelio del Señor Jesús y fueron convertidos, y ahora esa gente está ganando para Cristo a compañeros, a pandilleros, a mareros, sacándoles de ese mundo. Por eso le digo, si usted es un empresario y Dios le sacó de ese mundo en que se mueve la corrupción, si no hay dinero bajo la mesa, no se logra algo, y usted es un empresario cristiano, ahí es donde Dios le ha puesto para que gane a otros empresarios para Cristo. ¿Me di a entender, hermano? Si usted es un universitario, usted es un maestro en la escuela, en el colegio, Dios le ha puesto ahí para que gane para Cristo a esos compañeros universitarios, les hable de Cristo a esos estudiantes de la escuela, del colegio. Hermano querido, por algo Dios le ha dado esa profesión, por algo Dios le ha puesto en ese lugar. Debe usted hablar de Cristo. Y, hermano, su responsabilidad es hablar de Cristo, no es convencerlos. Esa responsabilidad le corresponde al Espíritu Santo. Su responsabilidad, querido hermano, es hablar de Cristo. Punto. Usted no está llamado a convencerles. Que acepta, mira, ahí le pega ahí, como dijo el hermano por ahí a los años, oí el evangelio muscular, toma, ya, aceptado, si no aquí. Me acuerdo de un colombiano, oí el testimonio de este colombiano, era sicario, y el Señor tocó su corazón y se convirtió. Y él empezó a hablarles de Cristo a otra gente y no se convertían. Entonces, decepcionado él, empezó a llevar un arma. Y cuando les hablaba de Cristo, les decía, ¿aceptás o te morís? Entonces, ¿la gente qué? O cuando subía a predicar, sacaba el arma y ponía aquí. Y cuando hacía el llamado, por montones. ¿Por qué? Hasta que le hicieron ver que él no es llamado a convencer.
Él, como ustedes y como yo, somos llamados a predicar. Y el Espíritu Santo es el encargado de convencer. Tenemos que darle al Espíritu Santo el material, las herramientas, que es el Evangelio. Y Él lo toma y le convence, le redarguye a esta persona. Por eso, queridos hermanos, el mundo está así. Anda atrás de la vanidad de su mente. Tienen el entendimiento entenebrecido. Tienen un corazón cegado. Versículo 19. Los cuales, después de que perdieron la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vean, queridos hermanos, aquí ya habla de la lascivia, quiere decir lujuria. Estaba yo pensando que en esto de ayer del orgullo gay, que fue todo el mes de junio el orgullo gay a nivel mundial, y por eso ayer, como era el último día de junio, hicieron en Quito. Digo, más adelante a lo mejor van a permitir matrimonios como es entre 3, 2 mujeres, un hombre, o 2 hombres y una mujer. Eso es lujuria. Y dirá, ay pastor, usted exagerado. Unos años atrás, ¿cuándo íbamos a pensar esto? ¿Cuándo íbamos a decir, que ese matrimonio entre 2 hombres y que entre mujeres? Hermanos, de este mundo hay que esperar lo peor. Esto, queridos hermanos, es: el mundo anda atrás de la lujuria. El mundo está obrando la impureza con avidez, y la palabra avidez quiere decir voracidad. Ay, como cuando a alguien le dan algo que le gusta y se lo devora, no mastica, se lo traga. Es lo que el mundo está haciendo, queridos hermanos. Por eso dice el apóstol: no ande como los otros gentiles. No andemos, queridos hermanos, como andábamos antes, ni andemos como el mundo anda, ¿qué? Hoy. ¿Ya, mis hermanos? Amén. No andemos. Segunda cosa, segundo punto, versículo 26. Voy a apurarme. Dice: airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El otro, queridos hermanos, otra cosa negativa en un cristiano maduro es que el sol, dice el apóstol Pablo, que el sol no se ponga sobre su enojo. ¿Ya? Nunca permita, querido hermano, nunca permita que el día se acabe sin que usted luche con su ira. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo, cuando dice airaos, es algo que el apóstol Pablo permite. Airaos es una autorización. Está permitido airarse. Es lo que dice aquí. No está un negativo, dice no airaos, sino que dice airaos. Pero vean, le voy a decir, ¿qué es airarse? Es el estallido momentáneo de pasión. Es un estallido momentáneo. ¡Bum! Por un momentito. Ya. Usted y yo nos hemos airado. Sí, yo me he airado un montón de veces. Y creo yo que usted también. Y no os hagáis que no. Ustedes alguna vez se han airado.
en el trabajo, en la casa, con los hijos, con su cónyuge, con sus padres, con su jefe, con sus compañeros. Yo también me he airado. Y airarse es un estallido momentáneo, por un corto de tiempo. Pero vean lo que dice el apóstol Pablo. Airaos es permitido, pero dice, pero no pequéis. ¿Ya? ¿Qué quiere decir no pequéis? Es, queridos hermanos, cuando uno deja irse hasta el extremo. Y eso es lo que dice la palabra, pero no pequéis. Ya, es cuando yo permito que ese estallido de ira me lleve al enojo. ¿Y qué es enojarse? Les voy a decir, enojarse es una disposición permanente. Airarse es un estallido momentáneo, un corto tiempo, pero enojo es una disposición permanente de indignación y violencia. A veces eso nos pasa a los padres con los hijos. Algo hicieron los hijos y nos airamos. Y le reclamamos en ese momento, pum, explotamos ya. Pasa 5 o 10 minutos y se acerca el hijo. No me hables, no me hables, no me hables. Como dice, ¿verdad? Hay una canción. Y pasa 2 horas, 3 horas y el hijo, ya te dije que no me hables. Llega la tarde, mira. Le ponen la mano ahí. Eso es enojo. Y eso sí es pecado. Eso sí es pecado. O cuando nos peleamos con nuestro cónyuge. Somos buenos para eso, ¿verdad? Somos buenos para pelear. Por alguna razón explotamos con nuestro cónyuge en la mañana o en la tarde. Y vamos a la cama peleados. Y cada quien le da la espalda al otro. Y como dijo alguien por ahí, dormimos con el enemigo. Pero amor, sigues enojado. Pero gordito, chiquita, mi hijita, mi hijo, lo que sea, como se trate, pero enojado. Eso, hermanos, es pecado. El enojo es una disposición permanente de indignación y hasta el punto de una violencia. Por eso, queridos hermanos, el apóstol Pablo dice que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Hay personas que viven constantemente encolerizados, ¿sí? Constantemente. ¿Y saben por qué? Porque no se enojan porque o se enfadan o lloriquean o guardan silencio. La ley del hielo es la más común. O lloran en las mujeres, en los hombres somos la ley del hielo. ¿Ya? ¿Saben por qué? Cuando no hacen lo que uno quiere. La esposa pidió algo y el hombre no. Entonces empieza a lloriquear la mujer. La mujer no hace lo que el hombre quiere, el esposo no quiere. Se enoja el esposo y la ley del hielo. Indiferente. Si te conozco no me acuerdo. Es así. E igualmente con los hijos y los padres. O entre amigos, queridos hermanos.
Y hay personas que viven constantemente en esa situación. Y viven, queridos hermanos, haciendo rabietas hasta que logren salirse con la suya, como con los hijos pequeños. Cuando van a algún centro comercial y quieren algo y el papá le dice no, y el niño se empieza a hacer una rabieta y se revuelca en el piso hasta lograr que le den lo que quiere. Así hay, queridos hermanos, en la iglesia también. Hermanos que lloriquean, hermanos que hacen rabietas, hermanos que se enfadan, hermanos que aplican la ley del hielo al otro hermano, al pastor, porque no lograron lo que querían. Eso, queridos hermanos, es pecado. Por eso el apóstol Pablo dice que nunca debemos dejar que el día se acabe mientras estamos encolerizados. Ya, nunca, queridos hermanos, a nivel matrimonio, a nivel familiar, a nivel congregacional, queridos hermanos, debemos tratar este asunto. Por favor, no vayamos a nuestras casas enojados con un hermano de la iglesia. No nos acostemos, si somos una pareja, no nos acostemos peleados, enojados. Que los hijos no se vayan a dormir enojados con los padres o los padres enojados con los hijos. Arreglemos, queridos hermanos, antes de ir a descansar. Por eso el apóstol Pablo pide aquí que no se ponga el sol sobre vuestro ¿qué? Enojo. ¿Qué tenemos que hacer, queridos hermanos, para controlar esto? Uno, démosle al Señor ese estallido, esa molestia. Depositemos en el Señor esa molestia. Dos, confesemos esa molestia ante el Señor, ante el cónyuge, ante los hijos o ante los padres. Y tres, olvidemos. Dicen por ahí que las mujeres tienen una memoria envidiable. Se acuerdan de todo lo que vivieron en el pasado. Y cuando hay un conflicto, tienen una memorización que le sacan a uno. ¿Te acordás? Hace 3 años en tal esquina y tal cosa. Y uno pobre, wow, si de ayer no me acuerdo, peor de hace 3 años. Y le sacan, mire, el momento. Y esa es una regla cuando uno tiene una pelea conyugal. Esa es una de las reglas. Jamás sacar lo del pasado. Así como en una regla así como en una pelea de box hay reglas. Cuando vayamos a pelear con nuestro cónyuge, hay también reglas que tenemos que respetar. Y una de esas es jamás traiga errores del pasado al presente. Por eso Pablo dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Hasta ahí quedamos y el próximo domingo terminaremos este mensaje. Padre.